tanto los que son consejeros, sino la forma en que se designa a los consejeros. La convocatoria, estas entrevistas por parte de las comisiones de gobernaciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y quien decide quién llega al consejo o quién no llega es el Congreso, la mayoría. He ahí el problema. Ya sabemos entonces qué mayoría es la que va a mandar quién queda o quién no queda. Y yo no me persino ni nada, porque este mugrero se da en muchas partes también, no nada más en los gobiernos emanados del PRI, también en otros. Entonces yo lo que he pensado, licenciado Aguilar, es cambiar el procedimiento para evitar este mugrero, porque es pura simulación, porque cada partido político de los grandotes, de los tres que somos, pues tiene a su representante sentado ahí. Yo no creo tampoco en que hay químicamente puros, porque eso no es cierto, hay naturaleza humana de por medio, pero como dice el dicho, pues no nada más hay que ser la mujer de César, hay que parecerlo. Entonces, ¿qué opinaría usted, licenciado Aguilar? Yo tengo una propuesta desde hace mucho tiempo y le he peleado en mi entidad federativa, y me dijeron por eso que tenía mentalidad aldeana. Me vale gorro que me digan mentalidad aldeana. Yo lo que quiero es que esto cambie, de verdad, porque yo quiero tener consejeros en el IFE y quiero tener consejeros en las entidades federativas que verdaderamente honren la ciudadanía, ¿sí? Que se sientan representantes de la ciudadanía y que sepan que haber llegado ahí no se lo deben a ningún partido político y a ninguna mayoría, que llegaron pues por su trayectoria y por el azar, y esa es mi propuesta. Yo no sé qué pensaría usted. Y voy a presentar mi iniciativa, de hecho ya está lista, y voy a terquearle porque le he presentado, he sido diputada local y no sale, a ver cómo funciona aquí. Yo he pensado que la convocatoria y la entrevista y todo lo que usted quiera, y hasta un examen que les pongan donde den cuenta de que les queda el saco, bueno, pues que sea el azar, a través de la insaculación, licenciado, el que llegue Juan o el que llegue Pedro, y entonces, bueno, por lo menos ya no van a decir que le debe el puesto al PRI, al PRD o al PAN, sino que se lo debe a su trayectoria y al azar. A mí me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Qué opinaría de una insaculación para los consejeros? Y finalmente, otra que me interesa mucho, porque me encantó también a mí el título de su ensayo, que tiene que ver con la educación cívica. En este país, la educación cívica anda por la calle de la amargura, ¿sí? Tenemos altos índices de personas que no votan aunque tengan la credencial de elector. Tenemos también zonas marginadas donde van a votar en montón a cambio de despensas, de cemento, en fin, de toda esa historia que nosotros ya no sabemos. Y resulta que en términos del 41 constitucional, tanto los partidos políticos como los institutos, hablamos del IFE, pues tienen la obligación de generar la participación cívica, pero hasta ahora yo he visto, licenciado, que ha sido un puritito fracaso, porque no se ha dado esa participación cívica, y yo creo que el problema está en la educación que recibimos en las aulas, que desde ahí viene. Pero como usted está muy interesado en el tema de la educación cívica, yo quisiera preguntarle, ¿qué aportaría usted, por la experiencia que tiene, que es larga, para que la educación realmente sí motivara a los mexicanos a participar en asuntos que son suyos? Porque la comunidad es de los mexicanos y sin embargo la gente no participa, y le vale una pulga y dos con sal que llegue Juan o que llegue Pedro. Me gustaría conocer su opinión y muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra el licenciado Aguilar Iñárritu, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada Quintana. Mire, yo creo que la forma para resolver este problema es compleja. Y es compleja porque pasa un poco como con los votos que se recuentan o no. El problema no está tanto en el método como en el fondo. Nosotros tenemos una democracia de vetos, una democracia de desconfianzas. Y si no podemos pasar a otra etapa, pues entonces eso es lo que va a estar determinando nuestros comportamientos. Pongamos el método que pongamos, traigamos unas extraordinarias niñas sumamente virtuosas a que nos saquen de un costal los nombres, al final los vamos a contaminar. Porque si no estamos de acuerdo en establecer
planteamientos de confianza básica, vamos a estar peleando por posiciones. Y lo único que va a salvar ahí es la fortaleza ética y jurídica de los consejeros en este caso. Si esa no es suficientemente clara y no se respalda con los hechos, vamos a tener problemas. Lo saquemos como lo saquemos. Mire, normalmente lo que menos resulta influir en estos procesos es la idoneidad. Lo que más resulta es quién tiene menos vetos. Y el que tiene menos vetos llega, oye, y es no sé, pero tiene menos vetos. Y es lo que hemos venido viendo en la conformación de los IFES. Claro, tuvimos un gran proceso original en los momentos cumbres de la transición a partir del 96, que logramos conformar un IFE con otra lógica. Pero pensamos que ese modelo se iba a mantener con el tiempo, no puede ser, era un modelo transicional. Y de ahí entonces hemos entrado en estos manoseos y en estos manazos muchas veces. Y es lo que lleva a deteriorar al IFE. El IFE, sin quitarle problemas que tiene, en buena medida le pasa lo que al árbitro de fútbol, que aparte de exigirle que meta tarjetas rojas y amarillas, le pedimos que por favor cuide que las porras no se vayan a pelear, y que los revendedores no anden cerca del estadio. Si se puede, pues la seguridad de la zona es importante. Y se echa una manita a la seguridad pública de la ciudad, mejor. Y esos no son asuntos que pueda resolver el IFE. Hay asuntos que le corresponden a la política. Y en primer lugar, llegar a tener consejeros idóneos, un IFE claro, un IFE con posibilidades, le corresponde a la política. Y creo que la política no ha hecho su parte. En buena medida seguimos atorados en este país por un insuficiente desarrollo de la política. Por eso mi énfasis en la cultura, por eso mi énfasis en la construcción de la ciudadanía, porque solamente lo vamos a poder romper así, cuando la gente tenga la conciencia de que es necesario pactar, cuando la gente tenga la conciencia de que es necesario tolerar, cuando la gente en su práctica cotidiana respete minorías, porque sabe que él puede ser una minoría y que también tiene derecho a ser una mayoría. Mientras esto no sea así y tengamos el proceso de mantener el poder a toda costa, de luchar por el poder a toda costa, de destruir al que no ganó, aunque tenga una representación real, aunque tenga el 49% de los votos, si no le damos valía, importancia a lo que eso significa, no hay método que nos funcione. Yo no he reflexionado a fondo sobre el tema de insacular a los consejeros, pero al final vuelvo a lo mismo, es decir, los que metamos a ese costal, a ese saco para poder sacar, pues vienen de algún lado. Y entonces, lo aleatorio de ese proceso para poderlo sacar no nos va a garantizar ni la idoneidad, ni nos va a garantizar la independencia, ni la imparcialidad, ni la congruencia ética, ni nada por el estilo. La idoneidad sí, la idoneidad sí. Siempre podemos equivocarnos. No hay método infalible. Siempre podemos equivocarnos. Pero siento que si nosotros hacemos un ejercicio de idoneidad, nos vamos a equivocar menos. Y vamos a poder establecer compromisos específicos de cumplimiento. Porque además ustedes en este momento son los representantes de la ciudadanía. Y como tal comparezco ante ustedes, porque finalmente mi aspiración de ser un consejero es mi aspiración de servir a la ciudadanía. Es difícil establecer un proceso electoral por voto universal y secreto. No puedo estar de cara a la ciudadanía o plantearlo por un plebiscito o algún esquema, un referéndum de este tipo. Pero ustedes representan eso. Son la comunicación que yo puedo tener con la ciudadanía para explicar estas cosas y la posibilidad de fincar aquí el compromiso de que eso se cumpla. Y lo que pongo por delante simplemente es un criterio de mi idoneidad. Eso es lo que pongo por delante. Con respecto a la educación cívica y las aulas. Bueno, yo creo que aquí el elemento básico está, lo dije hace un momento, en acentuar, darle mayor velocidad a estos procesos. Son muy complejos los elementos que entran en la conformación de una ciudadanía independiente, una ciudadanía constructiva. Pero hay un factor central, y que no solamente le corresponde al IFE, se llama la confianza. Al IFE le corresponde reforzar la confianza, pero los partidos políticos también.
Si la gente no se acerca a los partidos políticos es porque les ha perdido confianza. Y es una labor fundamental de los partidos ganarla. Y la confianza se gana cuando se cumple. Si la gente sabe que va a resolver sus asuntos a partir de ir a un sitio, porque hay congruencia, hay consecuencia, hay claridad, lo va a hacer. Y entonces van a ser la flama de la confianza en la democracia. No hay mayor debilitamiento de la democracia que el planteamiento de la desconfianza. Y esto, no lo contesté hace un rato, tiene que ver con la entropia. Ese es el elemento central. El antisistema crece cuando el sistema no es capaz de solucionar. Y el antisistema en mi época era bipolar. En la época actual es multipolar. Tiene de todo y es global. Entonces, los partidos políticos son el eje del sistema. Su capacidad para cumplir es su capacidad para incluir. Y su capacidad para incluir es su capacidad para mantener una democracia sana y fortalecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último tiene la palabra el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Maestro José Alberto Aguilar Iñárritu, mi pregunta es, primero, hacer una referencia a su libro Una modernización fallida. Quisiera yo saber si nos pudiera ampliar qué tanto toca respecto a esto de su libro los procesos electorales, el IFE, al referirse a una modernización fallida. Yo quisiera hacerle mención que el IFE está por cumplir pues ya casi un cuarto de siglo, enfrentaremos nuevos procesos con el IFE, y bajo esa perspectiva sabemos que desde su creación el IFE ha tenido muchas modificaciones, cambios en su estructura. Bajo ese término, ¿qué haría usted para evaluar más que el IFE cumpla verdaderamente con programas de capacitación y que se transformaran en educación cívica y política? ¿Cómo comprometer a los partidos políticos para que a través de los recursos que se les asignan cumpla con esos programas de capacitación, o más bien ya educación cívica, que acertadamente usted menciona en su ensayo? Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Aguilar Iñárritu, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado Ruiz. El libro de la modernización fallida básicamente trata de explicar el proceso que se da entre 1982 y 1994 respecto al colapso del antiguo régimen en medio de una crisis fiscal en el 82, donde se terminan los pactos, donde se termina todo lo que fue el México revolucionario del siglo XX, y se inicia un proceso para tratar de sustituirlo, una alternativa de modernización que entra en el proceso de ascenso de la globalización, se vuelve un fenómeno muy complejo, hay avances, hay retrocesos, hay aperturas, hay esquemas, pero no termina de construirse como un proyecto nacional. Hay un sector que lo propone, hay otros sectores que están en contra. Creo que uno de los grandes problemas que tuvo fue su incapacidad para incorporar al arcaísmo. La modernidad no es posible sin el arcaísmo, porque al final esto es un problema de correlación de fuerzas y es mucho más grande el arcaísmo que la modernidad. Esto termina en medio de otra crisis fiscal, más bien económica, pero también de corte fiscal en 1994, y ahí, bueno, esto da origen al marco de la modernización fallida. No toca realmente los procesos del IFE, sí habla de cómo en medio de esa modernización fallida se desarrolla el proceso de la alternancia, hay un cambio muy, muy importante, pero esa alternancia, en el momento que se da, no vuelve a retomar el problema de pacto político, de pacto de poder. Y entonces, a pesar de que hay ejercicios en este sentido, después de 12 años de gobiernos de la alternancia, más lo que tenemos ahora, que es otra alternancia, todavía seguimos sin resolver el pacto en lo fundamental de los mexicanos. No podemos ser una nación unida si no lo resolvemos. Esto es básicamente lo que plantea. En relación a cómo construir el asunto
de la capacitación. Miren, nuestro modelo de partidos, como nuestro modelo de representación, tiene que ver mucho con una inspiración de origen alemán, como ustedes saben. En Alemania los partidos políticos destinan casi el 20% de sus recursos a las fundaciones. No es raro tener una Ferry Heber, una Konrad Adenauer, una Neumann, etcétera, como instrumentos no solamente alemanes, sino incluso de carácter global, de difusión ideológica y de debate. Es porque hay un trabajo específico en ese sentido. Realmente son partidos políticos que están honrando su carácter de instituciones de interés público. Aquí les damos el 2%. Y todavía el IFE les da el 3% cuando publican, cuando hacen labores de este tipo, se los regresa. Y muchas veces ese 2%, ese 3% no termina de verse reflejado en la tarea que debieran estar. Cuando uno entra a muchos partidos políticos, resulta que siempre es mucho más importante cualquier publicista en el sentido mercadotécnico del tema que cualquier ideólogo. Hemos perdido ideólogos en los partidos políticos. ¿Cómo podemos nosotros pretender que vamos a ir con la sociedad a convencerlos de un destino? Si no tenemos capacidad en esa lógica. Y yo creo que aquí la corresponsabilidad del IFE, de la Cámara de Diputados, del Congreso y de los partidos políticos es fundamental. Al menos tratemos de que se cumpla a cabalidad con los elementos que tienen dados los partidos políticos para sus fundaciones, para sus órganos de capacitación. Exijamos que los partidos políticos colaboren, cultiven a sus cuadros. Nuestro modelo de partidos políticos es un modelo mixto, es un modelo que mantiene cuadros políticos y es un modelo que mantiene simpatizantes a la sociedad. No tenemos un modelo como el de los Estados Unidos, es mixto, tampoco es europeo. Tampoco es un modelo europeo de partidos muy rígidos. Es mixto. Honrémoslo. Y la única manera de honrarlo es generando cuadros, generando ideología, debatiendo. Si no le damos ese elemento a la democracia, si no usamos los millones de pesos que tenemos destinados a estas tareas para ejercer eso, nuestra democracia seguirá siendo de muy baja calidad. Y ahí somos corresponsables todos. Muchas gracias. Muchas gracias, y toda vez que se ha terminado la ronda de preguntas para el candidato, se le agradece su asistencia y se llama al siguiente candidato agendado, que es la licenciada María Elvia Leticia Amezcua Fierros. Bien, concluye la participación de José Alberto Aguilar Iñárritu en este proceso de entrevistas ante los integrantes de la Comisión de Gobernación. Estaremos transmitiendo en vivo a través de la señal del canal del Congreso todo este proceso que inicia el día de hoy y concluye el próximo viernes. En este momento damos por concluida esta transmisión. Por supuesto, lo invitamos para que continúe con nosotros a través de la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.